Ya, estamos al aire, Tulio. Bueno, los saludo entonces a todos y comenzamos para que quede registro de la clase para los compañeros que no han podido asistir. Vamos a empezar en esta clase entonces a conversar sobre la historia del documental en la década del 60. Nos hemos pegado un salto más o menos de 30 años, entre 1929, que es El hombre y la cámara, la última película que vimos en la primera unidad, hasta 1960 con Crónica de un verano han pasado un par de cosas importantes en la historia del documental y que nosotros como que pasamos un poquito rápido, ¿no? Lo más importante es darse cuenta cómo el documental se transforma en un instrumento de lucha política. Durante la Segunda Guerra Mundial todos los bandos hacen uso indiscriminado de los registros de realidad para sus propios fines, ¿no? Frente a esta limitación que tiene la imagen de que basta cambiarle el texto o la voz en off que lo acompaña para que la imagen inmediatamente cambie o invierta completamente su sentido, pues eso facilita entonces este tipo de manipulaciones propagandísticas, ¿no? Donde el documental se transforma ya no en un objeto de comunicación, sino en un objeto más bien de manipulación. Y ahí la película emblemática que les mencionaba hace un par de clases, a propósito de que no hay mujeres en el documental durante este periodo, es precisamente El triunfo de la voluntad, que es la primera película de Leni Riefenstahl y que dedica al primer Congreso Nacional Socialista en 1935. Es una película que hay que ver, digamos, es una fuente obligada para cualquiera que estudie la historia del documental, eh, especialmente porque funda un tipo de comunicación política que tiene, digamos, influencia hasta el día de hoy. Cualquiera que quiera hacer marketing político tiene que mirar, digamos, esa película para darse cuenta cómo la política se pone en escena y se vuelve un acto de performance, ¿no? Es decir, que ya no basta con tener líderes que tengan una, unas ideas claras y un plan de gestión, sino que hay que poner en escena para poder comunicar esas ideas y lograr finalmente el apoyo de las masas, ¿no? Y ahí el documental entonces encuentra un nuevo espacio de desarrollo que es el documental de propaganda política. Va a pasar también durante la Segunda Guerra que se van a generar muchos registros. Ustedes deben haber visto un montón de documentales sobre la Segunda Guerra Mundial y eso se explica por la superabundancia de registros de todo tipo, ¿no? Desde las batallas, digamos, ahí a pie de cañón, hasta la vida cotidiana en entornos de guerra, ¿no? Y con esos materiales se han hecho un montón de documentales que se llaman documentales de recopilación o de archivo, que trabajan sobre imágenes y van variando, digamos, sutilmente el texto o el énfasis que los acompaña, de manera que se demuestran que las imágenes son también muy flexibles, en el sentido que basta ponerles debajo algún texto explicativo para que esas imágenes puedan cambiar completamente el sentido original y probablemente el sentido con el que fueron registradas, ¿no? Y eso se permite básicamente por esta técnica tan usual en este periodo que es el uso extensivo de la voz en off. Esa voz que viene de afuera del documental y que va explicándonos todo lo que tenemos que entender respecto de las imágenes que se nos muestran, ¿no? Estamos todavía en un periodo donde el documental es mudo, de alguna manera, ¿no? Es decir, no existen las herramientas para poder hacer filmación con sonido directo sincrónico, sino que estamos en una situación donde todos los sonidos que escuchamos en la película son incorporados después en la fase de postproducción. Vamos a tener que esperar hasta mediados de la década del 50 para encontrar recién un dispositivo que permita grabar las imágenes y el sonido que las acompaña o que producen, y poder incorporarlos en un montaje de manera sincrónica. Entonces, hasta que eso no ocurre, todas las películas son de alguna forma mudas, en el sentido de que no tienen sonido directo, y que todo lo que escuchamos de esas películas del periodo ha sido puesto después en el proceso de montaje o de edición, con lo cual se abre, digamos, un enorme portón a todo tipo de manipulaciones, ¿no? Desde cuestiones muy sutiles como poner determinados detallitos sonoros para hacer que una imagen adquiera una dimensión más emotiva o más profunda, hasta el texto en off, que es, digamos, lo más manipulador que puede existir en términos de que nos está diciendo respecto de una imagen qué es lo que tenemos que ver en esa imagen y qué es lo que tenemos que entender después de ver esa imagen.
Eh, Dicho eso, entonces, el periodo que nos saltamos tiene que ver básicamente con el documental como un instrumento de lucha política, en un contexto de un conflicto mundial. Las imágenes pasan a ser también un objeto de disputa a través del cual se vehiculan representaciones de un bando respecto del otro. Hay muchas películas que le explican, por ejemplo, al pueblo norteamericano por qué se involucran en una guerra que ocurre en Europa, ¿no? Entonces hay una serie de films que se llaman precisamente Why We Fight, ¿por qué peleamos? Y que se exhiben en todos los cines a lo largo y ancho de Estados Unidos, como un cortometraje que va antes de la película. Entonces cada persona que va al cine, junto con ver la película, se lleva también este mensajito subliminal que le hace entender por qué es importante que el pueblo norteamericano se involucre en este conflicto que ocurre, digamos, tan lejos de sus fronteras, ¿no? Eh, la primera película que utiliza el sonido sincrónico como un recurso importante en el sentido de que registra los testimonios de las personas sobre las cuales recae el tema del documental es una película francesa de 1945 que se llama Farrevique. La voy a dejar ahí en el Discord para que la vean como curiosidad. La verdad es que es eso, es una curiosidad porque es una época donde el sonido sincrónico todavía no estaba muy perfeccionado, entonces se podía hacer esto de grabar la imagen, por supuesto, por un lado con la cámara y grabar el sonido de los testimonios en otro dispositivo de registro aparte y luego en el proceso de montaje tratar de alguna manera de empalmarlos para que el lip sync, que es el movimiento de los labios, fuera, digamos, junto con el sonido que escuchábamos, que es la dificultad de la sincronización. Eh, es la primera película, entonces, a efectos, digamos, del anecdotario de las tecnologías que utiliza el sonido sincrónico para poner en la propia voz de los sujetos testimonios que antes eran entregados por una voz que venía de afuera del documental. Algo así como si yo estuviera aquí moviendo las manos, ya leteando, y una voz en off, ¿m? Muy modulada desde afuera, les estuviera explicando lo que yo estoy diciendo. ¿M? Pero sin que ustedes tengan la certeza de que eso fue exactamente lo que yo dije. Ahí está el, digamos, el matiz entre escuchar la voz de los propios protagonistas a escuchar lo que otra persona dice respecto de lo que ellos dicen. Vamos a ver entonces lo que ocurre en la década del 60. Aquí también ocurren una serie de transformaciones en general, no solamente bueno, en la cultura, ¿no? Sino que también en el cine. El cine se comienza a convertir en un medio de comunicación de masas, es decir, estamos en un periodo donde el cine clásico de Hollywood ha llevado ese modelo de cine con el que identificamos estas películas de la época dorada de Hollywood de los años 30 y 40, eh, y lo ha expandido por todo el mundo, es decir, en cada geografía, por distante que pueda parecer respecto de Hollywood, se ha instalado un pequeño Hollywood local, ¿no? Por ejemplo, en Chile se desarrolla una empresa con el auspicio de Corfo que se llamó Chile Films y que tenía como objetivo producir en Chile películas al estilo de Hollywood, porque se veía que esto era una industria, digamos, muy rentable, pero sin tener lo que se llama el know-how, el cómo hacer, ¿no? Entonces se hacían películas, digamos, que pretendían ser como las películas de Hollywood, con un Star System criollo, pero con muy poco talento y con muy poca creatividad, ¿no? Y en un periodo donde, digamos, la copia o el plagio no estaba como muy claro, entonces tenemos muchas películas que son versiones de clásicos de la época dorada del cine hollywoodense, pero hechas en versión Chile Films, por lo cual se empieza a instaurar la idea de que lo, lo único que saben hacer los cineastas chilenos es copiar malamente, digamos, lo que viene de afuera. Y eso ocurre prácticamente en toda la geografía. Entonces uno de los movimientos más importantes de la década del 60, que empieza más o menos desde mediados de los años 50, esta suerte
de rebelión frente a ese tipo de cine, frente a una idea de cine que va muy, digamos, a contrapelo de la cultura y de las idiosincrasias locales, ¿no? Y comienza un movimiento de transformación en el cine, del cual naturalmente que el documental también va a ser parte, ¿no? Entonces, particularmente en Europa y posteriormente también en Latinoamérica, empiezan a surgir nuevos movimientos cinematográficos que reivindican el valor de la cultura propia frente a esta forma de narrar que tiene el cine clásico de Hollywood y que de alguna manera representa también ideales, valores que son propios de la cultura norteamericana, ¿no? Entonces estamos en ese periodo de apogeo de la hegemonía cultural norteamericana, que también es un producto, una consecuencia de la posguerra. Les sonará el Plan Marshall, por ejemplo, que fue este plan de reconstrucción de Europa de la posguerra que fue financiado por los norteamericanos, ¿no? Y por lo tanto es un periodo donde la influencia de los norteamericanos en Europa ya empieza a molestar, ¿no? En la década del 60, 15 años después de finalizada la guerra, todavía los americanos se pasean por Europa como Pedro por su casa, y eso les empieza a molestar, particularmente a los franceses, a los alemanes y a los ingleses, que comienzan a reivindicar entonces sus propios valores culturales y ven precisamente en ese cine de Hollywood uno de los elementos simbólicos, digamos, de mayor preponderancia en la expansión de la hegemonía de la cultura norteamericana en sus territorios. Acá en Latinoamérica va a pasar algo similar, ¿no? Y se empieza a instalar la idea del imperialismo yanqui. Y una de las primeras, digamos, representaciones de ese antiimperialismo es el movimiento del cine cubano, ¿no? Amparado precisamente en la Revolución Cubana de 1959, se instala una forma también de entender el cine como un valor cultural, es decir, como una forma de representación y reafirmación de los valores identitarios propios de cada cultura. Y la influencia de la Revolución Cubana en toda Latinoamérica va a empezar también a influir el tipo de cine que se hace. Y van a empezar a surgir los nuevos cines. Acá en Chile va a surgir el nuevo cine chileno, pero lo mismo vamos a encontrar en Argentina, el cinema nuevo en Brasil, en México. Y todos ellos parten del principio común de hacer películas acotadas, digamos, a las condiciones económicas de nuestros países, que son, digamos, pequeñas economías que no pueden darse el lujo de financiar sus pequeños Hollywood, ¿no? Pero también hacer películas que se vinculen con la realidad de una manera más directa, para poder representar en pantalla nuestros propios elementos culturales e identitarios, ¿no? Y de esa forma reforzar también nuestra propia identidad frente a esta hegemonía cultural que viene de contrabando en todas las películas de Hollywood. Y el documental entonces se vuelve un instrumento estratégico para esa función, ¿no? Como ustedes comprenderán, no hay manera más directa de aludir a la realidad y a la cultura que hacer un documental. Así que el documental adquiere durante la década del 60 una importancia y una relevancia que probablemente no había tenido antes en la historia del cine en general. Un segundo fenómeno que ocurre en la década del 60 es también la expansión de la televisión como sistema de comunicación de masas por excelencia, ¿no? Hasta la década del 40, si había un espectáculo audiovisual que aglutinara grandes audiencias, era precisamente el cine, ¿no? Existían salas de cine con 5.000 butacas, es decir, el espectáculo de ir a ver al cine era lo más parecido a una cultura de masas, ¿no? Donde tú te sumergías en una sala oscura con 5.000 personas a ver un mismo mensaje. Esa forma de comunicación, que es la comunicación de masa, digamos por definición, tenía en el cine su espacio privilegiado. No había otra forma de un consumo masivo de un mensaje único que no fuera el cine. A partir de la década del 50 entonces comienza a desarrollarse la televisión y empieza a disputar con el cine esa hegemonía respecto de la masividad de su mensaje, ¿no? Y va a ser precisamente en los años 60 donde esta disputa va a ceder finalmente en favor de la televisión. Por un tema, digamos, también sociológico, ¿no? Se empieza a vender la idea de que la televisión es gratis, por un lado, frente al cine, donde tienes que pagar una entrada para ver una película, que la televisión te lleva a la sala de tu hogar películas sin el desplazamiento necesario al cine,
que implica también otros costos familiares, no solamente la entrada, sino que tienes que dejar a tus hijos con alguien que los cuide, la babysitter. Eh, la idea de que se multiplica también el acceso a distintas fuentes de información, al multiplicarse también las señales de los canales. Es decir, la televisión en la década de 60 definitivamente termina por instalarse como el dispositivo de comunicación audiovisual de masa por sobre cualquier otra tecnología, ¿no? Con lo cual el cine se ve en un principio un poco acorralado, pero luego empieza a desarrollar también sus propias estrategias para diferenciarse de la televisión. Eh, Aparece, por ejemplo, el formato CinemaScope, que es esta gran pantalla estirada, donde tú en la sala de cine prácticamente tienes que mover la cabeza de un lado a otro para ver lo que ocurre, digamos, en la película, ¿no? Eh, el color, en una época en que la televisión es en blanco y negro, el color se vende como un atractivo. El sonido de las películas es muy distinto a ver una película en una sala de cine con unos parlantes de 2 metros a escucharlas y verlas en una pantalla de 14 pulgadas con un parlantito de este porte, ¿no? Entonces, el cine de alguna manera utiliza la tecnología como un argumento de diferenciación respecto de lo que la televisión puede ofrecer al espectador en términos de espectáculo visual. Eh, pero la televisión va a encontrar en el cine también un aliado, ¿no? En términos de que muchas películas se adaptan al formato televisivo para poder ser emitidas por televisión. Con lo cual una parte de la producción cinematográfica termina yendo a parar a una pantalla de televisión y aparecen ciertos géneros como la serie televisiva o como la película para televisión, que son formatos desarrollados específicamente para esas restricciones o condicionantes que tiene el sistema televisivo, eh, y que son, digamos, y que afectan de alguna forma la propia naturaleza del lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces, lejos de ser, digamos, una disputa que se va a saldar con un vencedor y un vencido, la verdad es que el sistema audiovisual logra desarrollar un acomodo donde el cine tiene un espacio específico y diferenciado y la televisión tiene también su propio espacio y función. Oh, muchas gracias. Qué amable. Bueno, eso entonces como marco contextual. Ah, y el otro fenómeno que aparece junto con la televisión es el hecho de que la televisión no tiene un sistema de producción propio, sino que la televisión nace como una suerte de radio en vivo, radio con imágenes, ¿no? Por lo tanto, no hay un sistema para almacenar los programas y en sus inicios la televisión para poder emitir, por ejemplo en Estados Unidos, un programa de la costa oeste a la costa este, tenían que filmar una pantalla de televisor y esa película se enviaba al otro extremo del país para poder emitir ese programa en una transmisión en diferido. No existía la grabación de video, por ejemplo. El video va a aparecer a mediados de la década del 60, las primeras máquinas, digamos, portátiles que eran del tamaño de una habitación, aparecen a mediados de los años 60, ¿no? Entonces, durante el inicio de la década del 60 todavía los programas de noticias, por ejemplo, eran hechos en cine, es decir, con una cámara de cine, y eso implica, imagínense ustedes, pónganse en la lógica de un reportero de televisión, significaba, bueno, cubrir los eventos con una cámara de cine, hacer, digamos, todo el proceso de revelado en laboratorio de ese material fílmico, luego procesarlo en una mesa de montaje para posteriormente añadirle un audio y poder exhibirlo. Entonces, esa vuelta hacía que los noticieros tuvieran, digamos, un desfase de varios días entre el hecho noticioso y su emisión a través del programa informativo, ¿no? Entonces, la televisión se empieza a dar cuenta rápidamente que existe un formato, un género que es mucho más adecuado a esas limitaciones técnicas, pero que a su vez permite observar los fenómenos con un poco mayor de
profundidad y de tensión, ¿no? Entonces la televisión va a fijar sus ojos en las estrategias del documental y va a tomar ese formato y lo va a adaptar al género del noticiario televisivo. Y va a surgir entonces esta suerte de híbrido que es el documental televisivo o el reportaje audiovisual en profundidad. Con lo cual el documental y los documentalistas van a tener una posibilidad de llevar sus métodos y sus formas de trabajo a una plataforma de difusión, digamos, mucho más amplia y masiva que la que tenían hasta entonces, ¿no? Porque el documental, ustedes ya a esta altura lo deben tener claro, frente a la hegemonía del cine clásico narrativo, la verdad es que siempre ha sido un pariente pobre dentro de la familia del cine. Pero con la televisión va a adquirir un estatus, por supuesto, un prestigio y una función social que hasta entonces le había estado negada, ¿no? Por su condición de marginalidad dentro de la industria audiovisual. Así que la televisión va a ser un tremendo aliado para el desarrollo del documental y del cine documental, ¿no? Y una de las transformaciones más claras que ocurre en la década del 60 es que precisamente esa demanda de nuevas formas de comunicar los sucesos cotidianos de relevancia social va a impulsar también una serie de transformaciones en el documental que van a resultar claves en la definición de ciertos estilos de tratamiento de la realidad que van a ser tremendamente influyentes y que van a marcar de alguna manera las nociones que nosotros tenemos respecto de lo que un documental es o debería ser, ¿no? Así que es una década, y por eso nos vamos a detener en ella, donde el documental adquiere su fisionomía definitiva en términos de lo que nosotros hasta el día de hoy entendemos por un documental, y una función social y un espacio relevante en términos de que no solamente la realización documental se consagra, digamos, como un oficio audiovisual legítimo y necesario para la sociedad, sino también como un espacio creativo en términos también de formación, de competencias que son súper específicas y que no se pueden adquirir en otro ámbito, ¿no? Entonces surgen las denominadas escuelas documentalistas. Hasta ahora el documental había sido hecho básicamente por unos locos, digamos, y entusiastas de las imágenes que con sus propios recursos se largaban a filmar las cosas que a ellos les parecían relevantes, ¿no? Sin tener, digamos, de por medio ninguna intención eh, de rentabilidad económica y muchas veces tampoco de trascendencia en un sentido de influencia política, ¿m? O de injerencia en transformaciones sociales de mayor calibre. Pues en la década de los 60 sí comienza a aparecer la figura del documentalista ya con un rol social más visible y con un estatus también de creador que casi lo equipara al de un director de cine, digamos, narrativo convencional, ¿no? Por lo tanto, comienza a ser legítimo que tú, digamos, te plantees frente a la vida como documentalista. Ya nadie te va a mirar como bicho raro, sino que van a entender cuál es tu función social y qué es lo que más o menos haces con las imágenes. Con lo cual la figura del documentalista como realizador se ve también consolidada. Ya no eres solamente un loco ni un fanático de las imágenes, sino que ahora pasas a ser también una persona que tiene, desde el punto de vista social, una imagen y una posición, digamos, de respeto e incluso en algunos casos también de admiración. Les preparé una presentación, así que vamos a verla en la idea de introducirlos a la película de esta semana. Así que si me permiten les voy a compartir pantalla para que quede también esto aquí registrado en nuestra grabación. A ver, aquí está. Habíamos conversado a raíz de la pregunta de un compañero, creo que Nicolás en algún momento dijo, ¿qué, qué pasa, qué pasa con el cine etnográfico? No sé si fuiste tú, Nicolás, pero una de las primeras cosas que aparece en,
En la década del 60 es una transformación tecnológica súper importante para efectos del cine documental y que tiene que ver con el trabajo de este tipo, que es Jean Rouch. ¿Se acuerdan que lo comentábamos y decíamos que de alguna manera Jean Rouch había inventado el documental antropológico o etnográfico, ¿no? A propósito de Nanook el Esquimal como primer documental sobre una cultura distinta de quien lo realiza. Bueno, ese tipo de películas que son los documentales etnográficos o antropológicos tienen indudablemente un padre y ese es Jean Rouch, ¿no? Y comentamos un poquito de su biografía. ¿Se recuerdan que yo les decía que él trabajó después de la Segunda Guerra Mundial en África como ingeniero construyendo caminos y puentes? Y en ese meterse por el continente fue descubriendo la maravillosa diversidad cultural de África, ¿no? Y sintiendo esa necesidad de contarle a otros lo que él estaba viviendo y viendo, comenzó a filmar de manera muy, digamos, naif o ingenua esas expresiones culturales. Y de pronto se empezó a dar cuenta que eso le interesaba más que hacer caminos y puentes, porque también se daba cuenta de que esos caminos y puentes servían precisamente para que culturas foráneas eh, fueran dominando esas expresiones y manifestaciones locales. Por lo tanto, tenía la noción también de esa suerte de rescate cultural que de alguna forma el documental etnográfico también realiza al preservar para las futuras generaciones esas manifestaciones culturales al atraparlas dentro de una película. Se dedica entonces a estudiar antropología y se convierte en el primer antropólogo audiovisual, ¿no? Y va a ir presionando también a la industria audiovisual para desarrollar tecnologías que fueran específicas para la realización de ese tipo de documentales. Pónganse ustedes en la situación de hacer un documental en África en 1950, o sea, anda primero a encontrarte un laboratorio para revelar tu película o para comprar películas. Difícil. Anda a encontrarte un enchufe para cargar las baterías. Difícil. Anda a encontrar personal técnico capacitado para hacer las labores de asistencia de cámara o de sonido. Difícil. Entonces, de alguna manera, Jan Ruch fue inventando sobre la marcha, en la medida que iba haciendo sus películas, muchas de las tecnologías y las formas de trabajo con las que operamos haciendo documentales hoy en día se las debemos de alguna forma también a Jan Ruch, ¿no? Así que es muy interesante ver sus películas, sobre todo las de la primera etapa, porque uno se va dando cuenta las limitaciones con las que trabajaba. La primera cámara, digamos, de aficionado, ¿no? La misma cámara que se ocupaba para grabar los cumpleaños o las navidades en las casas, él la adaptó para poder hacer registros en terreno, ¿no? Cámaras a cuerda, básicamente, que te permiten filmar un plano de hasta 20 segundos y luego tienes que de nuevo cargarle la cuerda a la camarita para poder disparar 20 segundos más. Entonces, imagínense esa restricción. Cámaras pequeñas de 16 milímetros. Sí, dime. ¿Y en Chile qué pasaba en ese tiempo? ¿Cómo se llevaba a cabo el documental? Pasaba lo mismo, po. Mucha gente entusiasta del documental que con sus propios recursos hacía películas, pero la mayor parte de ellas utilizaba los documentales como una forma de ganarse la vida y por lo tanto se la vendía a alguna empresa, digamos, de cierto renombre, y finalmente se transformaban en una suerte de reportajes institucionales, ¿no? Por ejemplo, IANSA presenta el azúcar de remolacha. Y ese era el documental sobre cómo se hacía el azúcar a partir de la remolacha, financiado por IANSA. O Shell presenta la explotación de petróleo en Magallanes. Y eso eran los documentales de la época. O Codelco presenta la extracción de cobre en Chuquicamata. Entonces, la mayor parte de los documentales que se producen en esa época son más bien publicidad disfrazada de realidad, ¿no? Lo que es una, digamos, una de las formas del documental, tampoco hay que desmerecer, ¿no? Pero era, digamos, la forma de sobrevivencia que tenían personas que tenían un interés por el audiovisual frente a la falta de una industria, ¿no? Porque Chile, digamos, en términos audiovisuales siempre ha sido relativamente paupérrimo. No ha habido una industria porque no ha habido tampoco un mercado donde se puedan consumir ese tipo de productos. Y frente a la hegemonía cultural de las películas que venían de Hollywood, pero también las de Argentina y las películas de México, naturalmente que nadie estaba dispuesto a pagar una entrada para ir a ver un documental sobre la extracción del petróleo, del cobre, o quién sabe qué cosa, ¿no? Así que la mayor parte de las películas documentales de esa época en Chile tienen ese carácter de video institucional, donde se trataba más bien de promover una empresa más que mostrar una realidad.
Y eso va a durar precisamente hasta la época en que Jan Ruch va a empezar a mostrar, bueno, junto con todas las otras revoluciones que hemos comentado, que era posible hacer otro tipo de cine. Y eso lo vamos a ver en la tercera unidad del curso cuando conversemos sobre la historia del Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile, que comienza como un grupo de amigos en torno a un cine club en la Universidad de Chile, y luego la necesidad de ese mismo grupo de hacer sus propias películas. Y la adopción también estratégica del documental como una forma de representar la realidad directa y cotidiana, pero también como una forma de hacer un aprendizaje y un apresto previo a alargarse con lo que siempre es, digamos, el sueño de cualquier cineasta, que es hacer un largometraje, ¿no? Y ese largometraje en el caso de Chile va a ser El Chacal de Nahuel Toro de 1968, donde confluyen de alguna manera todos los aprendizajes y experiencias previos desde 1958, 59, o sea, durante una década se prepararon para hacer esa película que para muchos es considerada la mejor película chilena de todos los tiempos, ¿no? Así que ahí, bueno, cierro el paréntesis histórico. La década de los 60 entonces pilla a Jan Ruch haciendo documentales etnográficos en un contexto donde Francia va perdiendo la hegemonía colonial que tiene respecto de sus territorios, y por lo tanto empieza a retrotraerse también a su propia identidad cultural, ¿no? Y por lo tanto Jan Ruch ya comienza a mirar ya no a los africanos en África, sino a los africanos en Europa. Con este proceso de retirada de Francia de sus colonias, se abre la puerta para un proceso de inmigración también muy importante, ¿no? Entonces, de alguna manera, cambia el foco, ¿no? Y empieza ya no a hacer etnografía de las culturas y de los grupos culturales africanos en África, sino que se dedica a hacer etnografía en su propio territorio, y particularmente en aquellas tribus urbanas que viven en toda gran ciudad, ¿no? Y en este sentido, París es probablemente por su condición de escenario cosmopolita, un lugar ideal para hacer este ejercicio, porque es una ciudad, digamos, donde confluyen múltiples culturas, ¿no? Finalmente es un faro cultural también en la década del 60, particularmente efervescente en este periodo. Así que Jan Ruch ya no siente la necesidad de ir a África a tener, digamos, un conocimiento etnológico, etnográfico, sino que lo puede encontrar prácticamente en la esquina de su casa, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que hace con Crónica de un verano, que es un experimento visual también alejado de lo que ha sido tradicionalmente la clásica etnografía documental. Aquí Jan Ruch se asocia con un sociólogo que es Edgar Morin, que viene planteando también una revolución desde el punto de vista de los métodos de investigación sociológica, incorporando las tecnologías, por ejemplo, el registro de entrevistas, el uso de documentos visuales, como una forma de entender las expresiones culturales que son visibles en las películas, ¿no? Por lo cual también hay una revolución dentro del campo de las metodologías de la investigación en ciencias sociales. Y lo que plantean estos dos cerebritos es hacer una película que sea una suerte de eh, entrevista sociológica con distintas tribus y grupos y culturas urbanas en el París de 1960. Lo que permite esta película es el desarrollo de una tecnología que fue naturalmente impulsada por el propio Jan Ruch a partir de su experiencia de trabajo de campo en África, ¿no? Y es el uso de la grabadora Nagra, que es un dispositivo que permite grabar el sonido en forma sincrónica a la imagen, pero independiente. De manera que luego en la mesa de montaje tú puedes tener el sonido que acompaña a las imágenes, pero separado completamente de esas imágenes, sin que por esa separación pierdan el sincronismo, ¿no? Porque es una tecnología que de alguna manera hace que la velocidad de la grabadora se mueva a la misma velocidad que la cámara. Con lo cual, maravillosamente, aunque esos aparatos no estén unidos, lo que están registrando después puede ser empalmado sincrónicamente sin ninguna dificultad. Y ahí tienen, por ejemplo, el feliz Jan Ruch estrenando su equipo Nagra,
utilizando a un nativo africano como asistente de sonido, que también fue una práctica que él introdujo dentro de muchas metodologías para el trabajo en terreno, utilizar a los propios nativos de la cultura para hacer algunas labores de asistencia, con lo cual lograba, digamos, entrar en esas comunidades con una forma mucho más fácil, porque precisamente uno de sus socios estratégicos para la producción era uno de los nativos de esa cultura. Entonces tenemos sonido sincrónico disponible y abundante para hacer todo tipo de entrevistas y grabaciones sin que ese material después no vaya a poder ser utilizado por problemas de sincronismo. Jean Rouch impulsó también la transformación de la cámara de cine para poder adaptarla a sus necesidades de filmación. Ya decíamos que cuando estás trabajando en terreno no tienes un laboratorio fotográfico para ir a cargar tu cámara, digamos, en todas las esquinas de la tribu, de la aldea de la tribu, ¿no? Entonces tiene que de alguna manera asegurarse que el proceso de carga y descarga del material fílmico sensible, que como ustedes saben es muy frágil, digamos, en términos de que no se puede exponer a la luz, no se puede exponer al polvo, no se puede exponer a la humedad ni al frío. Es decir, hay una serie de complicaciones que tiene trabajar con material sensible, fílmico. Entonces él le pidió a los fabricantes de cámaras Eclair que desarrollaran un sistema de cámara que le permitiera a él en terreno contar con una suerte de cartridge o magazine que pudiera reemplazarse directamente sin tener que pasar por el laboratorio. De manera que él podía tener 4 o 5 chasis de cámara donde iba grabando sobre uno y inmediatamente sobre la marcha cargando el siguiente. Eso que ven ahí en el suelo y que él está limpiando es la tapa de uno de los cartridges. Dentro de ese cartridge además produjo la innovación de poder meter 400 pies de película, que son equivalentes a unos 10 minutos de imagen. Y eso es una autonomía que frente a los 20 segundos que tenía originalmente su cámara a cuerda, ahora le permite grabar una secuencia de hasta 10 minutos sin tener que cortar la grabación, lo que para algunas situaciones, como por ejemplo un ritual o un baile o una canción, es fundamental porque tú necesitas como etnógrafo tener la escena, digamos, completa en toda su extensión para poder después analizar las dinámicas que se producen ahí en ese ritual, ¿no? Y si estás cortando cada 20 segundos para poder cargar de nuevo la cuerda de la cámara, terminas perdiéndote el 80% de la situación, ¿no? Entonces, esa transformación fue radical para poder tener imágenes completas de situaciones complejas que requieren, digamos, un punto de vista continuo de una cámara que va moviéndose por la escena para poder ir rescatando los distintos énfasis y momentos sin cortar la grabación. Y la tercera innovación fue la incorporación de un motor eléctrico con una batería externa que permitiera que la cámara pudiera funcionar, digamos, durante todo el día para poder grabar, digamos, todo lo que fuera necesario sin tener que detenerse para poder volver a cargar las baterías, ¿no? Entonces, con esas innovaciones, Eclair produjo esta cámara, que es una cámara emblemática, histórica, digamos, y que la van a encontrar seguramente ustedes en cualquier fotografía de documentales de la época, que es la Eclair NPR, junto con un lente zoom que también Jean Rouch desarrolló, que es el Angenius 10-120, que es un lente zoom. Es decir, ya no tienes que ir cambiando la óptica cada vez que quieres tener un plano distinto, más lejano, más cercano, sino que dentro del mismo lente tienes un gran angular, un lente medio y un teleobjetivo. Y ese teleobjetivo además está motorizado, de manera que tú puedes mover las ópticas dentro del lente sin necesidad de estar haciendo grandes manipulaciones. Entonces, como ven, lo que hace Jean Rouch en términos de su aporte a las tecnologías audiovisuales es configurar el sistema de producción audiovisual hasta hoy en día. De hecho, si ustedes miran, por ejemplo, esta cámara de 1960 y la comparan con las cámaras digitales contemporáneas, se van a dar cuenta que la ergonomía de la cámara está ahí ya definida, ¿no? Les voy a mostrar probablemente en la próxima clase algunos de mis equipos para que ustedes tengan presente esa configuración. Entonces, imagínense esta cámara y vayan ahora a Google y pongan ahí las cámaras de estudio del periodo clásico de Hollywood. Y se van a dar cuenta que esas cámaras, bueno, no solamente necesitabas un camión para moverlas, ¿no? Sino que además necesitabas 3 o 4 personas para poder operarlas. En cambio aquí, un solo
camarógrafo, operador, que también hace las veces de director, resuelve todas las funciones en una sola persona, ¿no? De manera que las labores de asistencia de sonido las delega estratégicamente en un auxiliar que generalmente procede de la misma cultura o del mismo pueblo o aldea de donde se está realizando la filmación y que opera también como una suerte de traductor y productor en terreno. Y esa configuración es, digamos, la mínima posible. O sea, díganme ustedes qué clase de película puede llegar a ser producida con este mínimo de 2 personas. O sea, ya reducir eso es impensado, ¿no? Solamente por el hecho de que alguien tiene que llevarte el trípode, ya mínimo 2 personas para realizar un documental y de ahí para adelante solamente te puedes meter en problemas, ¿no? Pero esa configuración entonces es una de las aportaciones de Jean Rouch. No solamente el desarrollo de la tecnología que permite la realización de documentales durante esta década y que va a establecer el canon con el que se entiende de ahí en adelante la producción documental, sino que también los métodos y el desarrollo de una serie de estrategias que tienen que ver con la lógica de producción del documental sobre otras culturas y especialmente sobre culturas distintas de la propia. Eso ocurría en Francia, pero como estas cosas viajan rápido, en Norteamérica rápidamente se empezaron a poner, digamos, al día, ¿no? Y empezaron a mirar lo que estaban haciendo sus colegas en Francia y en Europa en general, porque todas estas innovaciones naturalmente que rápidamente comenzaron a moverse. Llegaron primero a Canadá. Llegaron a Canadá porque uno de los colaboradores de Jean Rouch en la filmación de esta película fue precisamente un canadiense, Michael Brault, quien llevó de alguna manera estas innovaciones tecnológicas y de lenguaje a Canadá y desde allí pasaron a Estados Unidos. Entonces, allí donde los alemanes, o sea, los franceses habían bautizado su método como el cinéma verité, Robert Dew lo nombró cine verdad o cine realidad, ¿no? En la idea de que estas tecnologías permitían meter las cámaras donde nunca antes habían estado, por ejemplo. Es decir, eran cámaras tan pequeñas, tan portátiles, que prácticamente se volvían invisibles, ¿no? Y con esa tecnología hizo sus primeros documentales. Y uno de los más innovadores probablemente es precisamente el documental que dedicó a las primarias del Partido Demócrata, donde fue electo como candidato a la presidencia John Kennedy. Y en esa película lo que hace es desarrollar de alguna manera todas las estrategias de técnicas documentales de seguimiento y observación muy cercana de situaciones donde lo que interesa es ver ese lado íntimo de las figuras públicas, ¿no? Esa serie de documentales que muestran de alguna forma la cara B de un personaje. Es decir, más allá de esa cara pública que presentan, lo que le interesa al espectador es conocer qué pasa cuando se apagan las luces, qué pasa cuando se apagan las cámaras. Y esa complicidad la logra precisamente con un personaje como John Kennedy, que tenía también una noción muy estratégica de lo que significaban los medios de comunicación audiovisual en el contexto de las campañas políticas, ¿no? Entonces le permite de alguna forma a Robert Drew, a este periodista y a sus colegas, un acceso ilimitado a todos los entretelones de lo que fue su campaña presidencial. Aquí, por ejemplo, en una reunión de un meeting político pueden ver a John Kennedy conversando ahí con alguno de sus asesores estratégicos mientras se produce el recuento de votos probablemente en la pantalla. Y aquí vemos a Robert Drew, muy joven, sosteniendo un micrófono, un shotgun direccional para poder registrar esa conversación. Es decir, en un nivel de cercanía y de intimidad nunca antes visto en el registro y en la cobertura de los eventos políticos, donde siempre se establecía una distancia, digamos, respetuosa y cordial respecto de los sujetos, pero con un acceso muy limitado a los entretelones, precisamente donde ocurren las cosas más sabrosas, ¿no? De la cocina de la política, en un momento también de transformación de la escena política norteamericana. Entonces aquí se pueden dar cuenta en esa imagen la estrategia para la producción de estos documentales, ¿no? Una cercanía al personaje,
un seguimiento muy cercano que solamente se permite con cámaras que no son, digamos, un obstáculo para mantener la naturalidad de esas escenas. Hay que mencionar también que junto con las cámaras más pequeñas, con los grabadores de sonido sincrónico independientes, también se desarrollan películas más sensibles que hacen que sea posible, por ejemplo, filmar en una escena interior sin necesidad de luces o de equipos de iluminación adicionales que naturalmente no solamente alterarían la escena, sino que además su montaje tomaría mucho tiempo, con lo cual lo más probable es que cuando las luces terminan de estar instaladas, la escena o lo interesante de la escena ya haya ocurrido, ¿no? Entonces una de las innovaciones que se observan también en las películas de esta década es el uso de películas y de material cada vez más sensible, lo que favorece la filmación en espacios naturales sin tener que recurrir a iluminaciones artificiales. Lo que permite filmar, digamos, en lugares donde antes era impensado. Interiores de casa, callejones oscuros, situaciones, digamos, límites entre el día y la noche, ¿no? Entonces las películas también de esta época adquieren una suerte de textura granulosa, en blanco y negro, por cierto, que se transforman en una suerte de estética, ¿no? Y cuando quieres tú de alguna manera, desde nuestros días, desde nuestra contemporaneidad, hacer una película parecida, pues te vas rápidamente a aplicarle a tu filmación digital el blanco y negro y el grano de la ISO, ¿no? Entonces, con eso ya tienes la estética que tenían estas películas de esta época y que se transformó de alguna forma en un estilo. Entonces, de alguna forma, tanto Jean Rouch y Edgar Morin como Robert Drew y sus asociados estaban trabajando bajo el mismo concepto, un cine documental cercano a la realidad, eh, sin intervenciones de una voz directa que fuera haciendo comentarios, sino que la experiencia inmersiva que podría tener cualquier persona que hubiera acompañado al equipo de filmación. De manera que la cámara de alguna manera adopta el punto de vista que podría adoptar cualquier persona que hubiera estado allí en esa situación que la cámara registra, ¿no? El desplazamiento entonces de este punto de vista objetivo, por un punto de vista implicado, es lo más visible en estos documentales. Y de alguna forma, esa estética del cine observacional elimina la voz o la necesidad de una voz en off que explique los eventos, porque cada uno de nosotros al ver estas películas pasa a adoptar ese punto de vista privilegiado que es el que se corresponde con la posición de la cámara y de los eventos que la cámara registró desde ese punto de vista. Junto con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, también los norteamericanos hicieron sus propios aportes, transformando también las cámaras en el sentido de lo que había hecho también Jean Rouch, ¿no? Entonces comenzaron ellos también un proceso de transformación de sus propios equipos. Aquí tienen, por ejemplo, las adaptaciones que uno de los operadores de cámara de Richard Drew, que es Richard Leacock, comenzó a implementar, ¿no? Desarrollar sistemas de carga de película que permitieran acomodar la cámara en un sentido más ergonómico para poder precisamente moverse con la cámara, que era una de las limitaciones que los equipos pesados tenían, ¿no? Que necesariamente tenían que estar anclados a un trípode. Y con esa limitación de desplazamiento, pues podían registrar solo lo que era posible desde ese punto de vista. Entonces, cuando Richard Leacock libera la cámara del ancla, que significa el trípode, y se la monta en el hombro, desarrolla una configuración que le permite a él moverse con absoluta soltura y seguir a los personajes, caminar junto a ellos, entrar y salir de lugares sin que la cámara tenga ni siquiera un cable que la ate a una batería o al grabador de sonido ni al trípode. Es decir, el camarógrafo con una absoluta libertad de movimiento y desarrollando una técnica que le permite a la vez observar por el visor de la cámara lo que la cámara está registrando y enfocando, y con el otro ojo viendo dónde va poniendo sus pies y planificando la coreografía de su desplazamiento. Eso es una cuestión revolucionaria que nunca antes en la historia del cine había sido posible, no solamente porque a nadie se le ocurría sacar la cámara del trípode, sino porque era físicamente imposible cargar un equipo que podía llegar a pesar 30 kilos, ¿no? Entonces, despojando la cámara de todos sus aditivos y dejándola con lo esencial, Richard Leacock logró desarrollar esta técnica que es tan propia de los camarógrafos de documentales, ¿no? Y es el desplazarse con la cámara en la mano. Aquí tienen, por ejemplo, al mismo Richard Leacock trabajando con Robert Flaherty. Es decir, este tipo
No solamente trabajó con Robert Drew, sino que trabajó con todos los documentalistas históricos. Aquí lo ven en esta foto entonces, muy joven, ¿m? Con la cámara todavía montada sobre el trípode, filmando Louisiana History en 1938 con un Robert Flaherty ya más viejito. Y acá lo ven con este desarrollo que hizo de la cámara Atom, que es, digamos, la cámara de cine más pequeña. Hasta el día de hoy es la cámara de Profe, cine más pequeña que se ha desarrollado en la historia. Dígame. tengo una duda con Flaherty. ¿Él se adaptó al cine contemporáneo después o siguió como sus principios y bases? Es lo mismo que hacía con Nanook. Le gustó tanto ese método de trabajo que nunca lo abandonó. De hecho, Ah, en ya. sus memorias, hay un libro de memorias, en realidad las escribe su esposa, Frances Flaherty. Y cuenta que, por ejemplo, en Louisiana History, que es una historia de Louisiana, la traducción directa, él también seguía con el mismo método de construir una familia ideal a partir de un casting que hacía con distintas familias de la localidad. Entonces, la historia de la familia de Luciana en realidad no son marido y mujer y los hijos tampoco son sus hijos. Entonces, es la misma lógica que utilizó con Nanook. De alguna manera, el reality show de Flaherty es lograr extraer a partir de elementos de la realidad una historia. Y si para eso tiene que forzar un poco la realidad, para él, digamos, es legítimo porque lo que importa es la historia. Básicamente ese es Claro. el método, ¿no? O Ahora, sea, desde nunca el se punto de adaptó, vista de un digamos. documental contemporáneo, podría parecernos que eso es como una intervención poco legítima, pero nos vamos a dar cuenta después que muchas veces la realidad, por su propia naturaleza, digamos, poco asible, necesita a veces empujoncitos. Y eso es lo que van a ver en el documental de esta semana, en Crónica de un verano. Lo que propone ahí Jan Ruch es algo que no está tan lejos de lo que hace Flaherty, en el sentido de que a veces para extraer una verdad profunda es necesario presionar un poquito las cosas. Pero Flaherty se mantuvo fiel a su método, digamos, hasta sus últimos días. Nunca cambió su forma de trabajo. Wow, qué heavy. Es constancia, básicamente, ¿no? Porque en la Sí, no, medida pero que... uno piensa que uno se va modernizando con el tiempo, ¿no? Como que se va adaptando a las nuevas realidades. Claro. Bueno, Flaherty incorporó el sonido en Louisiana Story en un sentido mucho más creativo de lo que había hecho antes. Es una película de 1938, todavía no tiene sonido sincrónico, pero hay un uso creativo del sonido, lo que implica que el tipo también estaba abierto a cierta experimentación y que no era un dogmático. En 1932 hizo una película con Murnau que se llamó Moana, que era un híbrido entre documental exótico, filmado en la Polinesia, con un romance intercultural, ¿no? Donde el estudio pretendía mezclar de alguna manera los dos talentos de Murnau, que era un director dramático de la época del cine mudo alemán, con esta innovación del documental exótico que era la que proponía Flaherty en Nanook. Y, y a pesar de que Flaherty estuvo dispuesto, la verdad es que resultó un fastidio porque nunca terminaron de entender qué clase de película estaban haciendo y cada uno trataba de tirar hacia su lado. Murnau trataba de darle el dramatismo de la película clásica muda, de este romance, digamos, de los Capuletos contra los Montescos rodeados de palmeras en Haití. Y Flaherty estaba fascinado por la cultura polinésica, entonces, digamos, era una tensión que nunca iba a terminar bien, ¿no? Y efectivamente la película fue un bodrio. No terminó de ser ni un documental, ni un buen documental, ni un buen melodrama. Se quedó, digamos, en un terreno intermedio donde nadie entendía nada. Ah, Y pero se Flaherty dijo, quedó la nunca más vuelvo a meterme en la ficción. Lo mío, yo creo que de alguna manera ahí le reafirmó lo que él sabía hacer. Digo, yo soy documentalista y de ahí no me voy a mover. Nunca más me meto con esta gente de los estudios de Hollywood y sus películas de ficción. Y así fue fiel hasta los últimos días de su vida. Y Muchas en el gracias. intertanto fue formando también a estos cuadros que después terminan en la década del 60 haciendo estas transformaciones, ¿no? Entonces ahí ves a su colaborador, camarógrafo Richard Leacock, y después aquí viejito transformando la cámara Atom en una cámara que puedes meterte bajo el bolsillo y salir filmando, digamos, a pata desde cualquier lado, ¿no? Entonces
esa visión de los documentalistas también como personas que van presionando la tecnología más allá de lo que los propios fabricantes de esas tecnologías permiten, también es interesante. Muchas veces hemos tenido que adaptar tecnologías y dispositivos para poder hacer películas, ¿no? Y cada película se va transformando también en un nuevo desafío técnico. Piensa tú que es una época donde las películas se filman con material sensible, o sea, con película fotográfica. Y por lo tanto, hay una presión constante también por darle a esa película mayor sensibilidad, que te permitan trabajar con velocidades de obturación más altas, en condiciones de iluminación más bajas. Es decir, en la medida en que las tecnologías van permitiendo hacer cosas nuevas, los documentales se van metiendo también en terrenos donde antes no habían estado. Entonces, es muy interesante esa relación entre documental y tecnología. Robert Drew tuvo una larga vida. Durante su vida pasó, digamos, mucho tiempo haciendo documentales para televisión, pero también formando cuadros profesionales. Por ejemplo, otro de los realizadores de esta década son los hermanos Maysles, David y Albert. Trabajaron también con Robert Drew y allí realizaron también aportes y transformaciones, no solamente al lenguaje, sino que también ellos desarrollaron su propia escuela estética. Hay un documental de los hermanos Maysles que registra, por ejemplo, la primera visita de los Beatles a Estados Unidos. Todas esas imágenes de archivo que vemos circular en tantas películas fueron realizadas por los hermanos Maysles. Y ellos también empujaron la tecnología. Aquí tienen sobre la cámara Atom, que ya había sido transformada por sus antecesores. Ellos hicieron otros aportes. Aquí, por ejemplo, puedes ver cómo le incorporaron un fotómetro. Normalmente las cámaras de cine no tienen un fotómetro interno, sino que utilizan el fotómetro clásico del fotógrafo externo, en la idea de que hay un camarógrafo, hay un asistente de cámara y hay un segundo asistente. Entonces, a alguno de ellos le toca la labor. Pero aquí, reduciendo el equipo al máximo, los hermanos se repartían la pega de filmación entre cámara y sonido. Y por lo tanto el camarógrafo tenía que buscar la manera de exponer la película correctamente. Y la adaptación que se le ocurrió fue poner precisamente el sensor del fotómetro justo delante del lente, para poder tener así una lectura más fidedigna de lo que realmente estaba enfocando la cámara. Entonces, son innovaciones muy pequeñas que probablemente cuando tú miras esta foto así, sin esa información, no te vas a dar cuenta, ¿no? La adaptación del visor, el ocular de la cámara, que permite poner el ojo, pero liberar el otro para poder seguir cuál va a ser el próximo plano que vas a grabar, ¿no? Y el sonidista con unos audífonos que les permitan aislarse completamente de los ruidos para poder tener un control absoluto de qué sonido es exactamente el que está grabando en cada momento, ¿no? Y una colaboración, bueno, que solamente se vino a romper con la muerte de David, pero aquí puedes ver a Albert todavía ya adaptado a las tecnologías digitales que permiten ya prescindir hasta del sonidista porque la cámara tiene incorporado, bueno, no solo el fotómetro, sino también el micrófono. Él ya sencillamente con sus cascos de audífonos conectados a la cámara, ahí lo tienen. Todavía ahí el viejito trabajando. Estas son cosas que a uno le hacen pensar que todavía tiene algo que hacer en la vida. Acá otro de los superhéroes de la época y cuya película sobre Bob Dylan precisamente forma parte de esta unidad del ciclo. Don Alan Pennebaker también fue parte del equipo de Robert Drew, pero él de alguna manera se especializó en el género de los documentales sobre estrellas o figuras de rock, ¿no? Y se dedicó en esa época preciosa también de transformación de la escena del rock, no solamente a registrar a los artistas en su vida cotidiana, sino también a registrar los grandes eventos. Entonces, a él debemos los registros, por ejemplo, del Festival de Rock de Monterrey, donde Jimi Hendrix quema la guitarra, se acuerdan, una escena, digamos, icónica en la historia del rock, sino que también películas como la de Bob Dylan o sobre Janis Joplin. De alguna manera, él es el creador o el inventor de este subgénero que se llama el rockumental, que es esta mezcla entre documental y rock, ¿no? Y establece, por lo tanto, muchos de los códigos y de los cánones con los cuales hasta hoy en día se debe filmar a una estrella de rock, ¿no? Entonces, no solamente inventó un género, sino también la forma de proceder frente a este determinado espacio o expresión cultural. Ahí lo tienen, por ejemplo, también con una cámara muy pequeñita, con un lente muy pequeño, con una luz montada sobre la misma cámara, otra innovación para poder, digamos, tener siempre un control de la iluminación en una situación de escena como un concierto, que normalmente tiene una luz que está priorizada para el artista, pero no para las cámaras. Así que ahí tienen, por ejemplo, a
a Penn Baker filmando un frame de su película sobre Bob Dylan en 1965. Y finalmente otro de los superhéroes, Frederick Wiseman, que es de alguna manera el realizador con el cual uno más identifica una de las técnicas o de las escuelas del documental, que es el documental de observación. Y este documental de observación tiene mucho que ver con el propio carácter y la personalidad de Wiseman. Él dice en una declaración reciente: no soporto el término documental, yo hago simplemente películas basadas en la realidad. Documental me suena insulso, implica una connotación antigua y adoctrinante de que te van a enseñar algo bueno para ti. Por supuesto que quiero que la gente se sienta informada después de ver una película mía, pero aborrezco el concepto de didactismo. Es bien interesante esa declaración, que viene de una persona que ha dedicado su vida a hacer precisamente documentales que muestran, digamos, formas de vida, particularmente desde el punto de vista del efecto de las instituciones en las personas, ¿no? Pero su técnica de trabajo propiamente tal es un método tan propio y original y único, que precisamente sus películas se quedan chicas, digamos, con el nombre, con la etiqueta de documental, ¿no? Aquí lo pueden ver ya en imágenes recientes, muy viejitos, pero todavía ahí al pie del cañón, sosteniendo su caña, su micrófono. Hay que decir del método de Wiseman, que es una cuestión bastante obsesiva, ¿no? Casi enfermiza, porque su técnica de filmación consiste en pasarse muchos meses filmando en un mismo lugar. Por ejemplo, en la película que vamos a ver en la próxima semana, que es su segunda película, la filma en un hospital psiquiátrico, que es una institución donde van a parar los presos condenados que tienen alguna enfermedad mental acreditada. Entonces es una cárcel hospital. Ya se imaginarán ustedes el estilo, ¿no? Estamos en 1965 en esta cárcel y por alguna razón que no logramos entender, lo han autorizado a ingresar con un equipo de filmación a registrar libremente todos los espacios de esta cárcel, desde las interacciones que los médicos tienen con los prisioneros, las interacciones de los prisioneros entre sí, las interacciones de los guardias con los prisioneros. Es decir, le han dado, digamos, carta blanca para ingresar a esta institución y registrar todo lo que le parezca interesante o relevante. Y se instala entonces Wiseman con su equipo durante 8 meses, todos los días, a registrar, durante 8 horas diarias, como si fueran personal, digamos, de la misma cárcel hospital, ¿no? El resultado de ese método es que al cabo de un tiempo ustedes se mimetizan de tal manera con el paisaje que la cámara, el micrófono y los operadores pasan a ser parte del decorado, con lo cual los sujetos se relajan y comienzan a comportarse de manera natural, tal y como lo harían probablemente si es que no existiera allí una cámara y un equipo de filmación, ¿no? De manera que al finalizar esos 8 meses de trabajo, Wiseman tiene cientos de horas de filmación, de las cuales tiene que extraer una película, ¿no? Normalmente su proceso de filmación implica no tener un guión preconcebido, sino que sencillamente sentarse a esperar que algo suceda y tener, por supuesto, la cámara prendida para que cuando eso suceda poder grabarlo, ¿no? Entonces es un método de trabajo realmente extremo, realmente extremo. Genera, por otro lado, al final de este proceso de filmación, una cantidad enorme de material que alguien tiene que sentarse a mirar para poder extraer de ellos una historia. Entonces, normalmente a ese largo proceso de grabación de 8 o 10 meses le sigue también un proceso de edición de un par de años, durante el cual no solamente Wiseman se tiene que empapar de qué fue lo que filmó realmente, sino que extraer a partir de ese material una película, sin que haya tenido previamente una historia. Entonces es un proceso donde la película va naciendo casi de forma
natural de esas filmaciones, donde la intervención del realizador es un proceso de selección de materiales a partir de descartar en principio aquellas imágenes que tienen algún problema técnico y ir reduciendo y condensando ese material hasta llegar a la duración final de la película. Por lo tanto, es un proceso de montaje tremendamente exhaustivo, obsesivo, consumidor de tiempo y de energía vital, que hace que a sus 90 años Weissman haya hecho 8 películas, ¿no?, a lo largo de toda su carrera. Y cada una de ellas le ha dedicado un episodio de sus películas a una institución. Entonces, tienen ustedes, por ejemplo, películas que dedica al entrenamiento militar, películas que dedica al entrenamiento policial, películas que dedica a los hospitales, a las escuelas de educación media. Es decir, cada una de las instituciones emblemáticas dentro de la sociedad norteamericana ha sido observada y documentada exhaustivamente por este documentalista, ¿vale? Entonces, es un método de trabajo extremadamente obsesivo, pero tremendamente productivo y sugerente en términos de que las películas tienen una naturalidad y una transparencia que difícilmente se puede lograr con otros métodos de trabajo. Es decir, son películas que nos trasladan de alguna forma como espectadores al interior de estas instituciones y nos hacen observar y padecer muchas veces lo que esas instituciones hacen con las personas, ¿no?, que es lo más interesante de estos documentales. Bien, eso es lo que tenía para compartir. Entonces, la película de hoy, para esta semana, digamos, es la película que abre o que inaugura esta década maravillosa de los años 60, que es Crónica de un verano. Como les contaba, es una película hecha en colaboración entre este etnocineasta, que es Jean Rouch, y este sociólogo, que es Edgar Morin. Y la película, de alguna manera, es un experimento sobre las culturas urbanas en el París en el verano de 1960, y que parte con una propuesta muy simple, ¿no?, y es salir a preguntarle a la gente, a los parisinos, si son felices. Y sobre esa pregunta comienzan a elaborarse otras para terminar construyendo un friso de una cultura en una ciudad cosmopolita de Europa en un momento probablemente estelar, previo al estallido de mayo del 68, por ejemplo. Ya se comienzan a anunciar de alguna manera esas transformaciones profundas de nuestra cultura que van a operar durante la década del 60. Lo interesante de la película es el método, ¿no? De alguna forma, Jean Rouch y Edgar Morin están en la película, son parte de la película, los vemos, ellos interactúan, de manera que parte de la película es el mismo proceso de hacer y de discutir lo que se está haciendo. De esa manera, el documental también podríamos decir que es en cierta forma un documental que reflexiona sobre sí mismo en el mismo proceso de hacer la película, lo que nos permite tener acceso, digamos, a lo que en otras condiciones podría ser una suerte de making of, ¿no? Todas las decisiones que los realizadores van tomando de alguna manera las van dejando registradas como parte de la metodología de producción de la propia película. Así que en ese sentido es una película también ejemplar, ya que no solamente muestra las costuras de la forma como está hecha, sino que una elaboración intelectual muy profunda entre dos cerebritos que son Edgar Morin y Jean Rouch, que van discutiendo las posibilidades de este nuevo lenguaje que están desarrollando y experimentando con esta película. Así que la película de la semana, Crónica de un verano, de Jean Rouch. Así que nada más. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Si no es así, entonces... Estuvo entrete la clase, profe. Me alegro mucho. Va a quedar grabada, la voy a subir al canal de Discord para que le comenten a sus compañeritos, que la pueden encontrar ahí en la sección clases grabadas. También les voy a dejar algunas películas recomendadas del periodo que va entre 1930 y 1950
para que, como nos saltamos un poco rápido esas décadas, ustedes tengan alguna referencia de lo que hemos comentado aquí al inicio. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por la compañía. Un gusto volver a verlos después del receso. Y nos vemos hasta la próxima semana. Como siempre, cualquier consulta a través del correo o por el Profe. canal de Discord. ¿Sí? Es una consulta que estamos hablando en nuestro grupo ¿Ya? del tema del trabajo que nos dio al final, de los documentales, de los 5 autores. ¿Se acuerda? De los directores. ¿No? Había un trabajo que hacer durante la semana de receso, sí, efectivamente. Sí, sí. ¿Qué Sí, pasó? es que todos queríamos, como llegamos a la conclusión de pedir un poco más de plazo, no sé si De acuerdo, no se hay podrá. problema. No, no hay ningún problema. Que no se junte ¿Pero con el hasta otro. cuándo podría ser? Hasta la próxima semana. Ya. Para que no se junte con el otro, básicamente, ¿no? Porque ahora necesito que estén con la cabeza despejada para poder concentrarse en esta unidad que es muy distinta de los documentales que vimos en la década del 20. Así que más que nada por eso, para tenerlos fresquitos. El objetivo del trabajo era extraer a partir de las películas que vimos, que son las 3 que están ahí consignadas en el calendario, las características o los rasgos fundamentales que tiene el documental o que adquiere el documental durante esta década. ¿Vale? Y para eso pueden utilizar ejemplos de las propias películas, citas de las lecturas que les he recomendado y lo que ustedes hayan podido investigar por su propia cuenta. Cuando tengan el informe, me lo envían a mi correo. Vale, profe. Gracias. Muy bien, pues. Entonces, quedamos hasta acá. Nos volvemos a ver el próximo miércoles, así que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Que estén bien. Chao, Chao, profe. profe. Buen fin de Chao, profe. semana.